Lo primero, daros las gracias a todos por asistir. Estas charlas son unas charlas que ya llevamos un tiempo realizando, ¿no? Los centros de APS. Nada, como decía, ya llevamos un tiempo los centros de APS haciendo estas charlas, ¿no? Que son unas charlas bueno, gratuitas en las que diversos profesionales de los centros hablan de temas de interés y la verdad es que están funcionando muy bien desde hace mucho tiempo y estamos muy contentos. Os agradecemos a todos vosotros que hayáis venido porque sin público no tendría ningún sentido y nada, hoy hablamos de duelo. Yo cuando me dijeron que moderaba esta charla dije menos mal que modero porque si la tengo que dar yo me resultaría muy difícil. Yo, por plantear un poco, ¿no? el tema, pensaba que, dándole un par de vueltas a qué decir, pensaba que los duelos duelen, ¿no? Y como qué difícil a veces acompañar en el dolor cuando uno no puede suprimirlo, ¿no? Que a veces como tendemos cuando vemos a alguien sufrir a querer que no sufra y el duelo pues uno lo tiene que sufrir, ¿no? Lo hemos sufrido todos de alguna manera u otra y que qué difícil, ¿no? Hoy estamos con Irene Linares y con Amaya Mauriz. Irene Linares está aquí a mi lado, ahora será la segunda ponente. Va a empezar Amaya Mauriz, que trabaja en el Instituto BIOS. Os voy a leer un poco, perdón, os voy a leer un poco su currículum, que es muy largo, que tiene muchas cosas y ha hecho muchas cosas. Pues lee Bueno. solamente la primera línea. Amaya es licenciada especialista en psicología clínica y psicoterapeuta reconocida por el Colegio de Psicología. Acreditada en la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia y con el certificado de Europsych. Acreditada también como psicodramatista, grupo analista tradicional especializada en tratamiento de adultos, adolescentes, familia y psicoterapia grupal. Desde 1988 es directora del Instituto BIOS en el que trabaja, que es parte de APS, y es psicoterapeuta integrativa en Bilbao. A lo largo de estos 30 años ha organizado y coordinado diversos programas estatales, internacionales de formación, supervisión continuada para profesionales de la salud mental en psicoterapia integrativa y salud mental. Y en su trayectoria profesional ha participado en proyectos de investigación, en proyectos de investigación sobre el duelo y en atención primaria dirigido por el doctor Jesús Ángel García García y actualmente es codirectora del máster en psicoterapia relacional integrativa en la Universidad de Deusto, que tengo entendido que hay varios alumnos por aquí. Ha trabajado en diversas asociaciones profesionales y es uno de los miembros fundadores de IPA, International Integrative Psychotherapy Association. Que eso ya es más de la primera línea. Ya. Y me callo, Amaya, lo que me digas. Ya, Sufi. Venga, fenómeno. Sufi, hijo, muchísimas gracias. Nada, a ti. Te abro el PowerPoint y... Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todas. Asier no he visto más que estáis Asier y Arich, lo demás sois chicas, así que ya me conocéis, igual hablo en femenino casi todo el rato. Primero deciros, voy a darle yo a compartir. Lucía, ¿lo estoy poniendo bien? Lo estás poniendo fenomenal. Oh, qué ilusión me hace. Bueno, deciros que ayer cuando hablaba con Irene y con Lucía de esta charla, Irene comentó algo acerca de su trayectoria profesional y eso me hizo acordarme de cómo me encontré yo con el tema del duelo. En realidad, en psicoterapia, la gente que trabajamos con personas nos encontramos con el duelo en todo momento. Es parte de la vida y desde luego es una de las partes esenciales de psicoterapia. Yo diría que trabajar en psicología y en psicoterapia pues es el arte de trabajar con el duelo. Una de las primeras sesiones que hice, no la primera, pero casi, la primera en la privada,
pues me pidieron que atendiese a una persona que había perdido, yo creo que era a su padre, no me acuerdo muy bien, me acuerdo del susto que me dio, porque me contaban que esta persona no paraba de soñar, siempre soñaba, todas las noches tenía pesadillas. Entonces, pues yo era bastante joven y me pareció un desafío encontrarme con alguien que llevaba tanto tiempo soñando con alguien que había fallecido. Así que eso, obviamente y por necesidad, me hizo interesarme por el tema del duelo. Y aprendí entonces, ya veis que hace unos cuantos años, aprendí entonces que hablar del duelo es hablar de los temas emocionales que no han tenido una narrativa, temas que implican sentir cosas que por alguna razón no les hemos podido poner palabras. A veces no se las hemos podido poner porque no ha habido con quien hablarlo. Quiero decir que hay veces que las personas con las que nos encontramos, como decía Lucía antes, no les resulta fácil hablar de emociones dolorosas. Y entonces, a todo correr, intentan consolar, acallar, calmar, tan pronto que quizás no tengamos la oportunidad de decir lo que sentimos. Entonces, esto es una de las cosas que aprendí, ¿no? Que el duelo tiene que ver con las cosas que necesitan ser dichas, que necesitan ser expresadas, y tiene que ver con los asuntos no resueltos en las relaciones. Yo creo que, claro, esto implica que estamos hablando del duelo no solamente por fallecimiento, sino de todas aquellas cosas significativas que perdemos en la vida, que significan pérdidas relevantes, una encrucijada, de alguna manera, en nuestro camino y nos dejan una huella. Os decía que os iba a contar un poco cómo me interesé por el duelo. Esta fue una primera ocasión, pero luego me ocurrió que estuve trabajando durante bastantes años en una comunidad terapéutica para chicas, y en esta comunidad terapéutica había un piso para madres solteras. Allí nos encontramos, o me encontré muchas veces, con chicas muy jovencitas que tenían bastantes tipos de duelos, pero dos tipos de pérdidas significativas. Una eran los abortos. Muchas veces chicas muy jóvenes que habían quedado embarazadas y que tenían una interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. Y nos encontrábamos con la huella psíquica que dejaba eso. O sea, por un lado, en algunas de ellas, el alivio, el miedo, la culpa, la vergüenza, pero casi siempre la experiencia en sí mismo como experiencia traumática. Así que me encontré allí y allí aprendí con ellas de la enorme contradicción de emociones que hay en una experiencia de pérdida. Os decía dos tipos de duelos y muchos más, pero dos que eran muy recurrentes. Muchas de estas chicas venían de familias muy desestructuradas, problemáticas. En aquel entonces había menos gente de emigrante como hay ahora, que ahora hay muchísimas personas que tienen duelos de los lugares de origen, duelos de culturas, duelos de desarraigo. En aquel momento había bastantes chicas de origen gitano que estaban insertadas en dos culturas y no pertenecían a ninguna. Entonces, el duelo de no pertenecer, de no sentirse parte de ningún grupo de iguales era otra de las cosas que vivían. Pero al duelo que me quería referir como el más habitual es que muchos de los casos venían de familias con un alto índice de violencia y agresividad. Era un tiempo en el que había bastante consumo, estoy hablando de hace muchos años, y todavía los efectos del tiempo de la heroína eran importantes, así que muchas de estas chicas habían tenido padres o madres que habían fallecido por causa de la heroína. Y curiosamente, en muchos de esos casos nos encontrábamos con chicas que sus progenitores habían sido muy violentos, habían sido peligrosos, les temían. Yo diría, y decían ellas, ¿no?, que a veces pues incluso había odio.
y aún así tenían que procesar la pérdida. Era tan contradictorio para ellas que cuando, por ejemplo, el padre había fallecido pues por cuestiones de SIDA entonces, o pues por violencia en algún grupo de estos que tenían que ver con las bandas. Bueno, aún así, la vivencia de pérdida, de desarraigo y el duelo estaba presente, pese a que el vínculo era un vínculo roto, dañado y con una extrema violencia. Así que aprendí muchísimo de las contradicciones emocionales, de la intensidad emocional y de la necesidad de llevar como una mirada más allá de lo aparente cuando trabajamos sobre el duelo. Así que hoy voy a hablar un poquito de lo más simple del duelo, que probablemente muchas de vosotras ya conocéis, que son hacer una pequeña clasificación de los tipos de duelo y las etapas del duelo. Yo hablaré de esto y luego Irene hablará de la otra parte más relacionada con las tareas del duelo, con los mitos, con el qué hacer. Y esperamos que después tengamos un tiempo de intercambio, de dudas o de preguntas. Irene y Lucía, y algunos de vosotros ya me conocéis, y esto de hablar todo el tiempo sin que nadie hable nada, lo voy a llevar mal. O sea que si alguien tiene alguna pregunta, levantad la mano y Lucía, que es la jefa de la organización de todo este asunto hoy, pues os da la voz. A mí no me va a importar que me interrumpáis. No sé si en lo que he dicho hasta ahora alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Todavía no? Vale. Entonces, vamos a hablar de la definición de duelo. Una de las cosas cuando, y esto Lucía leía mi currículum, es que la vida me llevó a trabajar con el doctor, con Jesús Ángel García y con Víctor Landa, que ellos han trabajado en Vizcaya en cuidados paliativos primero y también en el duelo. Son los que se han encargado de hacer todo el proceso de voluntades anticipadas y han preparado varios manuales del duelo que se están difundiendo en centros educativos y que se difunden en el Colegio de Médicos. Trabajamos juntos en formar a médicos de primaria para atender al duelo, porque nos encontrábamos con que a menudo las personas que atraviesan el duelo tienen muchísimo más malestar, muchísima más somatización y muchísima más dificultad para identificar sensaciones físicas naturales de malestar, de flojera, de tristeza que hay en el duelo, y por tanto estaban poniendo a los médicos de salud primaria a menudo a hacer más análisis de los que se suelen hacer y más consultas de toda índole. Entonces, esto motivó que ellos iniciasen este estudio e iniciábamos nuestra formación a los médicos con una frase que venía en el manual, me parece que era de primero de medicina. Como no lo he estudiado yo, y si me equivoco no me vais a decir nada, pues lo voy a citar como si fuera verdad. A lo mejor estaba en otro curso, en fin. Pero lo que sí decía esta cita, que es lo importante, decía que el cuerpo llora aquello que la persona no ha podido llorar con lágrimas. Esta frase, de alguna manera, refleja la filosofía de trabajo con la que abordamos el trabajo del duelo, que es pensar que el duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso vital normal que está en la vida de todas las personas, que todas las personas nos vamos a encontrar con diversos duelos a lo largo de la vida, y en el cómo los abordemos y el cómo los afrontemos, pues va a haber una influencia en la salud posterior. Una correcta, y digo correcta entre comillas porque no sé qué será eso de correcto, hablando de salud emocional, pero digamos que una correcta resolución del duelo ayuda a una mejor adaptación al día a día de la persona
y ayuda a un mejor manejo de la propia salud y de las relaciones con las personas que le rodean, porque cuando un duelo queda negado o distorsionado, cuando un duelo se complica, es como que la persona queda dividida entre dos experiencias, la que le rodea en el día a día y esta sensación a veces obsesiva, recurrente o simplemente eh, como retenida que está en relación a la metabolización de una pérdida. En definitiva, voy a volver a la definición del duelo. Dice que el duelo puede definirse como una reacción emocional ante la pérdida de algo que es muy importante para nosotros. Es una reacción normal y necesaria. Por tanto, la primera idea es no tratar el duelo como una enfermedad, pero al mismo tiempo atender el duelo como una necesidad digestiva de la propia vida. Y yo creo que me entendéis si uso esa metáfora, ¿no?, de digerir lo que vivimos. El duelo inicialmente se empieza estudiando en relación a la muerte y la pérdida, pero puede estar relacionado con muchos tipos de pérdidas en la vida. Puede ser desde la ruptura de la muerte, la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo. El duelo también puede surgir ante cambios vitales importantes, tales como una enfermedad crónica, la pérdida de alguna función biológica o física. Y sabemos que, por ejemplo, en cada etapa evolutiva, de alguna manera hay un duelo. El niño o la niña, cuando pasa a ser adolescente, pierde una serie de seguridades, de habilidades, de certezas, de referencias. Las habilidades que le servían ya no le sirven. En la adolescencia hay muchísimo de reajuste, hay muchísimos factores, pero uno de ellos es la pérdida de la niñez, de la protección y todavía no haber encontrado otros caminos. En la juventud nos encontramos con muchísimas personas que en el periodo universitario, entre terminar la universidad y empezar a trabajar o iniciar la universidad, hacen grandes crisis evolutivas. Se encuentran con un vacío existencial. A menudo tiene elementos de duelo. El duelo de vivir una vida protegida en el rol de hijos, muchísimas veces, y esto está menos reconocido y menos estudiado, muchísimas veces en los procesos posparto, en la depresión posparto, hay elementos de duelo. Muchas mujeres que todavía no han tenido la oportunidad de sentirse hijas suficientemente o quizás están muy metidas en el rol de hijas, de pronto encontrarse en el rol de madre les sobrepasa y tienen que afrontar también ese duelo de un rol y encontrarse en otro completamente diferente. Digo las chicas en las mujeres porque la depresión postparto es bastante obvia, pero también ocurre a veces en los hombres. Es ajeno a los sexos, es relacionado con la pérdida de algo que es significativo. Puede ser un periodo vital, puede ser habilidades. Bueno, cuando en la menopausia para muchas personas hay un duelo, no digamos cuando hay, por ejemplo, una amputación o una cirugía que, que elimina algún aspecto del cuerpo. En todo eso y siempre hay una parte de duelo a menudo no reconocida. Aunque hoy, por simplificar cosas, vamos a hablar fundamentalmente del duelo poniendo el ejemplo de la pérdida por fallecimiento. Pero es un simple facilitar y agilizar, porque el tema del duelo es un tema extenso y vamos a tratar de hacerlo, pues eso, simple y rápido. Así que cada persona afronta las pérdidas de una forma diferente, que tiene mucho que ver con nuestro bagaje formativo, con cómo hemos aprendido a manejar las emociones, nuestra capacidad de identificarlas, de verbalizarlas. Pero el duelo yo diría que es un proceso metabólico que nos permite digerir las pérdidas y al entender las emociones que tenemos y hacerlo en relación a otras personas y con apoyo, es bastante más fácil superar cualquier tipo de pérdida. Las características del duelo.
El duelo implica en un primer momento, sobre todo, que ha ocurrido algo que es irrecuperable. Hay un tránsito y hay algo que se ha perdido. Por eso os decía, por ejemplo, que en los abortos, ¿no? Incluso en los abortos espontáneos, hay una expectativa, una imago de lo que pudo ser, y eso, cuando se pierde, es irrecuperable y hay que trabajarlo. En un primer momento, ¿no? A menudo, la persona niega que eso tenga un impacto emocional. Muchísimas veces, en nuestra sociedad al menos, estamos acostumbrados a confundir pensar con sentir. Cuando decimos, bueno, ya he entendido cómo me afecta eso, por tanto lo llevo mejor. Entender es otro nivel de la experiencia. Las emociones ocurren a un nivel psicofisiológico. Tienen procesos más allá de lo consciente. Entonces, digamos que por higiene es importante tratar de darles voz, tratar de darles un espacio para elaborarlas, porque tienen un impacto psicofisiológico mayor del que se identifica cognitivamente. Así que la primera sugerencia que yo haría al hablar de las características del duelo es que tengamos en cuenta que en un proceso de que se pierde algo de manera irreparable, que no tiene cambio atrás, hay posibilidades de que confundamos que el entenderlo y el aceptarlo cognitivamente implique algún grado de aceptación emocional. No tiene por qué. O sea, la persona puede tener una reacción emocional muy intensa pese a que cognitivamente lo procese bastante bien. En el duelo, como os decía, hay una negación emocional inicialmente, una sensación de extrañeza, suelen aparecer expresiones de rabia, de tristeza profunda y algunos síntomas depresivos. Es por esto que inicialmente se empezó a tratar el duelo casi como si fuese una enfermedad, porque produce una reacción de malestar. A menudo se trata de restablecer algún tipo de relación interna con la persona que se ha perdido. Ahí viene aquel caso que os contaba en un principio, ¿no? Que esta mujer que yo traté muy al principio de mi trayectoria profesional no hacía más que soñar con su padre. Trataba de restablecer una relación con él. Era un padre con el que había tenido muy poquito trato. Un padre que siempre estaba trabajando, tenían un bar, y entonces era una figura a la que admiraba muchísimo, con la que había hablado muy poco. Entonces esa necesidad del tiempo perdido, de lo que no pudo ser, aparecía de alguna manera o trataba de compensarse y lo soñaba. Así que, bueno, tuvimos que, entre comillas, hablar con ese padre, decirle las cosas pendientes, poder elaborar todo lo que no había podido ser para que pudiera dejarlo marchar y dejara de verle por la calle y de soñar con él constantemente. Una pérdida interrumpe las rutinas, interrumpe la homeostasis y la organización de la vida, interrumpe costumbres y actividades habituales. Quiere decir esto que un duelo, no solamente el duelo de la persona, sino cantidad de pequeñas cosas asociadas a la relación, a la presencia de esa persona o de esa relación o de esas capacidades personales, quiero decir, por ejemplo, en las jubilaciones, es un gran duelo. Entonces, todo eso, todas esas rutinas, todos esos encuentros, todos esos diálogos con otras personas acerca de eso, todo lo que estaba establecido en torno a ello, de alguna manera también es parte del duelo. Hay que tomarlo en cuenta. Hay que hablar sobre ello y cuando se pueda reestructurarlo, no demasiado rápido, que no sea un cortapega. Entonces, también aparece la necesidad de reestructurar creencias y actitudes ante la vida. Oiréis de muchas personas cuando tienen una gran pérdida o un accidente, o ahora en este periodo que estamos ante un duelo social grandísimo, que es el duelo de la fantasía de que tenemos un mundo predecible. Estamos ante un duelo compartido socialmente de la sociedad del bienestar en la que creíamos que teníamos todo bajo control. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo que eso es una gran pérdida.
Entonces, tenemos ahora que reestructurar creencias. Esas cosas que dábamos por hecho, esas actitudes que eran automáticas, no nos sirven. Hay que encontrar otras nuevas. Así que un duelo conlleva pérdida, digestión de todo lo que nos he vivido, pero también conlleva un desafío y conlleva una crisis. Y conlleva una resolución de problemas que tienen que ver con estructurar el tiempo, con colocarme ante personas y situaciones de una manera distinta y rellenar vacíos que antes estaban ocupados por esa persona o por lo que fuese. Voy a ir a las etapas del duelo. En el duelo veréis que ponemos una serie de etapas en orden y luego nos encontramos con que hay gente que dice, bueno, yo no estoy viviendo esas etapas en ese orden, algo debe estar fallando en mí, o mi madre está haciendo el duelo de lo que fuere, no sé, de mi padre, pero no lo está haciendo en orden, algo debe fallar. Bueno, nosotros cuando establecemos las etapas del duelo, esto es una cuestión orientativa. El ser humano nunca somos lineales. Los procesos psicológicos y los procesos de salud en general son como en espiral. Parecen circulares, pero se va avanzando. Entonces, tomad en cuenta los conceptos para que si los veis en curso, pues tengan un sentido. Una persona normalmente en un primer momento, y yo creo que todos compartimos lo que estamos viendo en nuestra sociedad con el tema del COVID, no ya con los fallecimientos por COVID, sino con el tema en sí de la seguridad previa que dábamos por hecho. Hemos tenido un primer momento de negación, de pensar que esto no podía ser así, que esto debe de estar mal, y una sensación incluso de irrealidad. En el proceso, en el periodo de negación, el impacto hace que se intente negar la situación nueva y la vivencia a menudo es como de congelamiento, de extrañamiento, como en muchas otras situaciones de shock, en definitiva. Evidentemente es un mecanismo de defensa para protegerse, dice aquí, pero también es un mecanismo de defensa porque la experiencia es tan nueva que nos inunda y necesitamos un tiempo para procesar ese cambio tan significativo que estamos viviendo. En un segundo momento, a menudo, aparece la ira, el enfado. Cuando vemos que la situación previa, que esa persona que hemos perdido, me voy a referir ya como si fuese una pérdida por fallecimiento, por favor, vosotras extrapoláis a otras situaciones. Entonces, cuando la persona se da cuenta que ya esa persona, ese marido, bueno, nosotros el estudio lo hicimos con viudas entre, yo creo que era 40 y 70 años. Entonces, muchos de los ejemplos que me van a venir son relativos a eso. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que su pareja ya no va a volver, a menudo hay un gran enfado. O sea, ¿por qué no te has cuidado? ¿Por qué no has hecho las cosas distintas? O sea, aquí me has dejado tirada. Podemos oír frases de ese estilo. A menudo la persona no se atreve a decirlas en voz alta, pero está irritable, está enfadada, está incómoda consigo misma y a menudo contra otros. La persona puede enfadarse con aquellos que sí tienen pareja o si ha perdido un hijo con los que tienen hijos. O sea, se enfada contra sí mismo, contra los que tienen una situación diferente. Y la tristeza se transforma en un enorme enfado, que a menudo dice, bueno, ¿y esto por qué me ha tenido que pasar a mí? ¿Por qué ha tenido que, que fallecer mi pareja si era una persona estupenda y hay un montón de gente sin vergüenza haciendo daño? Esto lo hemos oído todos. Entonces, en ese momento de enfado, de protesta, la persona, una de las cosas que obtiene de la ira y del enfado es fuerza o una sensación de fuerza. Y eso también cumple una función. La persona no se derrumba tan pronto. Después, el enfado no conduce a ningún sitio, ya no se puede seguir negando. Aparece un periodo de negociación.
Se trata de alguna manera de recuperar lo que se tenía. Así que empiezo a hablar con el fallecido. Hay gente, estoy pensando en una persona que tenía las cenizas en el armario de la habitación que habían compartido. Y todos los días le hablaba, le contaba el día. Ya decía que le calmaba. Entonces, esta es una de las cosas que vemos a menudo. Claro que si dura poco tiempo, pues puede ser, es necesario. Se ve mucho, por ejemplo, también con la ropa, no quitar la ropa de la persona ausente. En los duelos por divorcio, por separación, es una tontería lo que voy a decir, pero nosotros nos fijamos muchísimo en qué hacemos con los papeles, con los documentos o con las cartas que llegan de la otra persona. Nos fijamos mucho en el buzón, en si aún hemos quitado o no el nombre del buzón de la otra persona, como una manera de negociar para mantenerla ahí, para seguirte relacionando, para seguir estando cerca. Cuando no es por fallecimiento, pone ahí el ejemplo, ¿no? De, bueno, pues ahora no somos pareja, pero vamos a intentar ser amigos. Entonces es una manera de negociar el no perder la relación para no sentir tanto dolor y sobre todo tanto vacío. Normalmente después viene un periodo de tristeza. En fin, no se puede cambiar, no hay vuelta atrás. Así que hay que aceptarlo. El dolor puede sumir a la persona en una sensación de desánimo, de desvitalización, y puede estarse un tiempo ahí y puede tardar un tiempo en salir, pero es un paso necesario. Claro, en cada una de estas fases, la cuestión es que haya un movimiento, que haya una dinámica, que una persona no se quede constantemente en el aire y esté 5 años, 6 años enfadada con la persona que ha fallecido o de la que se ha separado. En las separaciones es bastante frecuente que no se produzca, o sea, que no se haga el duelo y que sigan peleando y peleando y peleando como una manera de mantener la relación en la ausencia, de una manera bastante obsesiva. La depresión, quedarse en este periodo de la depresión es otra manera. La negación también, o sea, decir, no me importa la pérdida. O sea, lo que habría que resolver es no quedarse fijado en ninguna de estas fases. Y la aceptación, que es la fase final, ¿no? Aceptamos que la persona la hemos perdido, o la relación, o lo que fuese, y entonces se produce un proceso de perdón. Puedo perdonarme a mí mismo de los errores que haya cometido. En las pérdidas hay mucho sentimiento de culpa. La culpa, cuando se extiende, es una manera de no llegar a este periodo de aceptación, porque en la culpa se mantiene una relación también en ausencia. Es muy parecido a la pelea, solo que a un nivel más intrapsíquico. Entonces, en este periodo de aceptación, uno puede perdonar al otro o a sí mismo y eso permite que se cierre el ciclo y se empiece a reconstruir la vida. Se pasa del dolor a una sensación más calmada de tristeza, de ausencia, que tiene que ver con la aceptación. Tampoco hay que, bueno, yo soy muy desconfiada con las aceptaciones muy rápidas. Las personas sentimos muchas cosas y en una relación importante caben todas las emociones y es importante darles espacio a todas. No forzar a nadie a que acepte antes de tiempo, a que metabolice antes de tiempo. Es tanto como dar a alguien de comer y pedirle que lo trague sin haberlo realmente masticado. Bueno, le había dicho a Irene que iba a terminar a -4, así que voy a ir como una máquina. Vamos a hablar un poco de algunos tipos de duelo. De los más... Ya dicen por aquí que no hay problema, que no te preocupes. Gracias, pero voy a procurar no enrollarme. El duelo anticipado. Voy a hablar de algunos tipos de duelo y gracias Irene. El duelo anticipado. Esto ocurre muchísimas veces en las enfermedades largas. También en las separaciones que ya se van viendo venir. O sea, cuando hay
dos personas que están conviviendo con una relación que ya se ha acabado, continúan conviviendo y uno va haciendo el duelo antes de separarse. Pero es muy evidente, muy evidente en las enfermedades largas, en procesos oncológicos en los que ves a la otra persona sufrir, en que, en que la enfermedad va exponiendo. O sea, mi padre falleció el año pasado y estaba pensando, ¿no?, al leerlo, cuántos duelos fuimos haciendo de ser un hombre fuerte a ser un hombre que ya no podía caminar, en fin, te vas encontrando con distintas personas y distintas capacidades. Entonces es un duelo de duelos, es todo un proceso. Entonces, en el duelo anticipado, sobre todo si hay dolor o si hay sufrimiento, pues cuando la pérdida, cuando el fallecimiento llega, la persona que ha estado acompañando puede sentirse aliviada, porque observar el dolor constante pues es muy duro. Aquí es interesante que se pueda elaborar ese duelo. En general, los grupos de duelo son de bastante ayuda porque, como os decía, la pérdida tiene muchas fases, tiene muchísimas emociones y con la persona con la que tenemos el vínculo no podemos hablar de todas esas pérdidas que se van produciendo en el camino. Entonces, poderlas expresar, poder tomar perspectiva de ellas, pues suele resultar de ayuda. El duelo no resuelto, el duelo que queda sin resolver, es a veces como la persona no consigue superar la muerte de ese ser querido, no trabaja en el duelo y se queda estancado en alguna de las fases que antes hemos descrito. Puede ser en la de la negación, puede ser en la de la ira, en la de la negociación, pero nos encontramos con que la persona puede estar más de un año, año y medio, 2 años, o quedarse ahí situada, ¿no? Entonces, la persona se mantiene en el enfado, en la tristeza. Hablar de las emociones, pues es importante. Decir todo lo que eso conlleva. Yo sé que estoy hablando de esto como si fuese un tema. No me cabe ninguna duda de que muchas de vosotras o de vosotros estáis evocando momentos, personas y situaciones y que indudablemente eso está provocando emociones y sentimientos. Así que os pido disculpas porque voy a seguir con la teoría y no voy a poder pararme en eso. Pero espero que de alguna manera tengamos un tiempo, por lo menos para darnos la mano virtualmente. Este aspecto del duelo no resuelto es una de las cosas que los que trabajan en temas de divorcios y separaciones conocen muy bien, porque aparecen las peleas inacabables. El duelo crónico. Este es un tipo de duelo que se apodera de alguna forma de la vida de alguien. Se presenta en todo lo que hace y es lo que hemos venido llamando el duelo patológico o el duelo crónico. La persona no es capaz de olvidar, la muerte y el dolor está siempre ahí, está siempre en el pensamiento. ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, puede haber muchísimas cosas. Incluso elementos culturales. Yo creo que todos hemos visto estas películas italianas de plañideras y de mujeres que visten de negro para siempre, ¿no? Lugares o contextos culturales en los que no hay permiso para que alguien pueda superar el duelo. Si alguien pierde a alguien, tiene que vivir siempre sufriendo y lo contrario estaría mal visto. Esto no ayuda. No ayuda familias que tienen una cultura de vivir en el duelo y de vivir constantemente en el malestar. No ayuda, pues no ayuda el vivir en el contexto de la enfermedad crónica, es decir, que se acumulen duelos de diversas índoles en el mismo contexto de tiempo. O sea, estoy pensando en un hombre
que tiene 2 hijos, uno de ellos fallece en un accidente de moto y el otro queda tetrapléjico. Entonces, esto evidentemente es un duelo crónico, porque es una pérdida irrecuperable, es decir, que tiene que atender todos los días, a todas horas, su vida entera cambia. En todo esto le llamamos duelo patológico, en este caso no, en este caso es un duelo crónico porque la persona está sujeta a la vivencia del duelo cada día, de muchas maneras, pero en el duelo patológico también nos encontramos, es como un saco donde podemos encontrar varias cosas, podemos encontrar personas que obtienen beneficios secundarios del duelo, que en el hecho de vivir en duelo consiguen una constante atención y un rol de victimismo. Ahí tendríamos que pensar en hacer un análisis y evidentemente aquí requiere psicoterapia. Porque este tipo de duelos pueden conllevar puzzles emocionales diferentes. El duelo ausente. Bueno, es un tipo de duelo que no se ha producido. La persona queda bloqueada en la primera fase del duelo, en la negación, y no avanza. Entonces, actúa como si eso no hubiera ocurrido, como si la pérdida no se hubiese producido. Entonces, bueno, habla constantemente de la persona, en el fallecimiento celebran los cumpleaños, celebra todo, ponen en fin, lo colocan ahí y además con una especie de falsa alegría y de constante alegría. Entonces, este duelo ausente, esta negación del duelo, a veces es muy problemática también para el entorno, sobre todo para si es una madre o un padre para los otros hijos, porque actúa como si nada le hubiese afectado y eso impide que las otras personas puedan hablar de su propia vivencia, por ejemplo. La persona puede estar en este caso como disociada y separada de sus emociones o puede estar manteniéndose en una fachada social rígida o más cosas. Entonces eso también de alguna manera requiere una tarea emocional sobre ello. El duelo retardado. Esto se produce muchísimo cuando hay que ser fuerte, controlar la situación, no dejar que el duelo te afecte porque hay otras personas que dependen de ti. Aparentar fortaleza, aparentar control, para que las personas que te rodean o los procesos que hay que resolver se tengan que resolver. Tiene muchísimo, por ejemplo, aparece muy a menudo en madres o padres con hijos, que estoy pensando en un hombre que pierde a su mujer y pierde a una hija en un accidente, pero tiene otras 2 hijas. Entonces, él, que es un hombre sensato, con mucha determinación, no puede ocuparse más que de reestructurar la vida de estas niñas, de reestructurar todo lo que corresponde, de hacer, porque esto ocurre además en otro país, se ocupa de los traslados y de todo, y él no puede derrumbarse, no puede llorar, no puede hacer nada, solo tiene que resolver. Es un tipo de duelo normal, dificultado por las circunstancias, y normalmente cuando la persona se encuentra en un entorno donde puede apoyarse, donde puede hablar de lo que siente, pues puede afrontar el duelo y expresarlo y metabolizar esa vivencia. El duelo inhibido. Puede que la persona se sienta triste, pero quizás es una persona que no tiene permiso para expresar las emociones. O en su cultura familiar nadie hablaba de lo que sentía. Había que ser siempre apropiado, había que ser siempre cognitivo. Entonces esa persona tiene un nivel de emoción alto, pero le falta de alguna manera el altavoz para expresarlo. Le falta el permiso emocional y quizás a veces incluso el contexto. Aquí el riesgo más importante es la somatización, porque como os decía, el duelo conlleva emociones y
bueno, sabemos que emoción y sentimiento pertenecen al ámbito de los afectos, pero no son lo mismo. El sentimiento tiene un componente cognitivo, la emoción tiene un componente psicofisiológico elevado e irrenunciable. Entonces, todas esas emociones que no encuentran ningún tipo de narrativa ni espacio tienden a ser somatizadas. Y esto yo creo que nos puede pasar a todos de mil formas, ¿no? Los niños que ahora pues pierden la libertad de movimiento y no pueden jugar o tocar a otros niños, eso es una pérdida y eso es un duelo, por muy adecuadamente que lo lleven. Y entonces empieza a haber problemas de agitación, de sobreagitación, que por algún lado sale la energía emocional. Y desde luego esto es mucho más evidente en los fallecimientos. La sensación de desvitalización o los dolores de cabeza, dolores de estómago, diferentes tipos de molestias corporales de personas que han tenido un duelo inhibido y no identifican el impacto emocional que eso les ha producido. El duelo desautorizado es un duelo interesante. Este es cuando se pierde un ser querido, pero no está bien visto que esa persona se la llore y se hable de esa pérdida. Esto ocurre en el caso frecuente de las mascotas. Hay muchísimas personas que pierden una mascota y hacen un gran duelo. Y es una pérdida importante, pero no va a estar bien visto por su entorno, evidentemente. Ocurre el duelo desautorizado cuando es una relación no oficial, es decir, pues alguien está casado o casada y tiene una relación fuera del matrimonio. Entonces, esa persona pierde. Yo me acuerdo una persona con la que trabajé que, bueno, había fallecido su amante, habían tenido una relación de años y ella me decía que estuvo durante un año llorando por todas las esquinas en su casa y le decían, ¿por qué lloras? Y ella les decía que se había deprimido, que no sabía por qué, que era por cuestiones laborales, pero la realidad era que pues había perdido a alguien a quien quería profundamente y con quien tenía una relación secreta. También en el duelo desautorizado me encontraba con los casos que os hablaba en un principio, ¿no? Estas chicas que habían tenido padres o madres violentos y ellas mismas estaban tan enfadadas, sabían que habían sido malas personas en algunos de los casos, que les habían tratado fatal y en cambio no podían evitar llorar. Ese padre o esa madre que habían tenido, la figura de referencia que en algún momento, sin duda, sí que había tenido momentos positivos. Así que el duelo desautorizado hay que tener mucho cuidado cuando alguien viene y dice, bueno, falleció, estoy pensando en esta chica, ¿no? Que había fallecido su padre y ya tenía marcas en la espalda de que le había pegado con el cinturón más de una vez. Y me decía, bueno, no le tendría que llorar, estoy muy enfadada con él, pero estoy tan triste y sueño por las noches. Así que tuvimos que hablar con el padre que había soñado tener, con los momentos que había sido divertido, cariñoso. Habían sido pocos, pero esos momentos eran tesoros en su memoria. Y al padre de esos instantes lo añoraba profundísimamente. Otro tipo de duelo es el duelo distorsionado, que se da cuando una persona tiene una reacción desproporcionada de duelo. A menudo lo que ocurre aquí es que un duelo pesca otros duelos. ¿Sabéis lo que pasa cuando se va a pescar, ¿no? Que uno echa la caña y pesca pues no sé, un taza de Coca-Cola y también el pez y también un trozo de alga, ¿no? En las emociones nos pasa esto a menudo. Cuando hay una emoción intensa de algo no resuelto, a menudo evoca otras situaciones emocionales no resueltas. Esto ocurre
en el duelo constantemente. Entonces yo creo que vemos todos muchas veces que alguien va a un funeral de alguien que apenas conoce y oye una frase de consuelo a la persona doliente y se echa a llorar y apenas conocía a esa persona a la que ha ido igual a despedir por cortesía. Entonces, lo que ocurre es que se han asociado reacciones emocionales de duelo que todavía llevábamos con nosotros. Ocurre muchísimo esto. Por ejemplo, voy a volverlo a poner en los divorcios. Una persona piensa que el duelo de la relación de pareja está acabado, pero al cabo de unos años pues se produce, por ejemplo, la separación económica definitiva o la repartición de los bienes por ejemplo, ya los hijos se hacen mayores y entonces toca repartir el piso. Es entonces cuando vuelve a haber una segunda oleada de duelo que a veces la persona no la entiende y parece no tener sentido. Y conlleva otros duelos que han ocurrido en el camino. Vamos, es decir, estoy planteando posibilidades o cosas que suelen ocurrir. Bueno, nos encontramos que en el duelo hay una serie de síntomas físicos que son los que movieron a este grupo de médicos de primaria, que eran sensaciones de vacío en el estómago, falta de energía, alteraciones del sueño, sensación de presión en el pecho, pinchazos, bueno, y una larga lista que hacía que muchas veces las personas consultasen taquicardias, en fin, un montón de cosas. Incluso en algunos casos, sobre todo en casos de fallecimiento por enfermedad, a veces la persona replica los síntomas físicos de la enfermedad de la persona fallecida, una especie como de eco emocional en el cuerpo. Entonces, estos síntomas físicos a menudo van acompañados de síntomas psicológicos, una sensación de extrañeza. ¿Cómo puede el mundo seguir girando? Una sensación de incredulidad. O sea, no puede haber ocurrido. Irritabilidad, que es una forma de hablar de la tristeza y del desasosiego. Sensación de confusión. Pongo ahí alucinaciones relacionadas con la pérdida. Suena muy fuerte, pero es que se le ve a la persona que hemos perdido por la calle. Pasa una silueta de alguien y dices, uy, sí, parece que era. Eso no quiere decir otra cosa más que esa persona sigue aquí y aquí. Una preocupación por lo que se ha perdido, es decir, por el periodo que se ha perdido. Ya no tengo amigos, no tengo con quién salir, ahora voy yo sola y los demás van con pareja, en fin. Todo lo que conlleva, las otras pérdidas que toda pérdida conlleva. Una pérdida de ilusión, desinterés, sensaciones de culpa o de reproche hacia la persona ausente. Ansiedad, rabia hacia los médicos, hacia el mundo, hacia Dios, en fin. También puede haber sensaciones de alivio, de liberación, la sensación de haber sido abandonado. Y luego es muy importante las fechas señaladas. Y luego os hablará Irene de eso, ¿no? Pero las fechas señaladas son un momento de vocación importante en el que atender a algunos rituales, darle un espacio, reconocer que probablemente en ese momento se va a notar la silla vacía, pues es algo interesante. Como os decía antes, Lucía, yo trabajo fundamentalmente desde la perspectiva de la psicoterapia integrativa. Entonces, una de las cosas que sabemos es que cuando una persona es importante en nuestra vida, esa persona satisface necesidades que aparecen en la relación, y que cuantas más necesidades relacionales supiera satisfacer esa persona en nuestra vida, la sensación de vacío y de cambio y de, bueno, pues de desestabilización es más grande. Cuando esa persona nos hacía sentir que estábamos a salvo en el mundo, que mientras estuviera ahí todo iba a ir bien. O si era una persona que nos hacía sentir que valíamos,
que todo lo que pasaba y nos importaba le era importante. Si era una persona con la que en cualquier momento podíamos contar, pase lo que pase, que podías llamarle y apoyarte, todo eso. Si te conocía realmente, si conocía tus gustos, tus características singulares, si se tomaba en serio lo que necesitabas, si paraba lo que hacía para enterarse cómo estabas o qué necesitabas. En fin, si era una persona con la que compartías tantas cosas que te hacían sentir único o importante, ciertamente el hueco es más grande. La necesidad de trabajo, de elaborarlo y de hablarlo, pues es mayor. Tengo que agradecer a todos la paciencia de todo esto que he dicho tan rápido y por escucharlo en silencio independientemente de que no me cabe duda que habéis estado sintiendo y pensando muchas cosas. Y gracias, Irene, por dejarme extenderme más tiempo del que habíamos pactado. Nada, un placer. Vamos ahora, muchas gracias, Amaya, por lo que nos has contado. A mí me ha resultado muy interesante, estoy segura de que el resto también. Probablemente haya muchas preguntas, vamos a dejarlas para el final. Vamos a darle paso ahora a Irene, que está aquí sentada a mi lado. Irene trabaja en Linares Nevado y es licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto, tiene un máster en Psicología Clínica y Salud en la Complutense de Madrid. Es psicoterapeuta acreditada por la FEAD, experta en psicoterapia de interacción recíproca, terapeuta de MDR y está cursando NUR. Actualmente es presidenta de la asociación APS y es psicóloga y codirectora del Centro Privado de Salud Mental Linares Nevado, como decíamos, desde hace 15 años en Bilbao ya. Pues así. Vale. Os dejo con ella. Gracias a todos por vuestra asistencia, gracias Lucía. Y Amaya, un placer haberte dejado un poquito más de rato, ¿no? para tu exposición, porque ha sido, bueno, pues brillante, ¿no? O sea, llena de matices, llena de... Has explicado maravillosamente miles de cosas implícitas en el duelo, ¿no? Y cuando se comprende bien el problema, pues se puede llegar a solucionar mejor. La parte que a mí me toca es un poco de recursos de afrontamiento en el duelo. Les contaba ayer que, bueno, cuando yo empecé a trabajar como psicóloga, uno de los temas que más miedo me daban era precisamente el duelo, porque yo estaba muy interesada en saber qué hacer, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Prefería cualquier otro tema que me permitiera un manual, ¿no? De técnicas de intervención perfectamente, ¿no? Tener muchos recursos para saber qué contestar a esa persona que viene a pedir ayuda, ¿no? Y en el duelo, bueno, pues el trabajo es distinto, ¿no? Y justo hoy pues vengo a hablar un poco de eso, ¿no? De recursos de afrontamiento en el duelo. Bien. Para transitar bien el duelo es importante un poco comprenderlo, ¿no? Por eso la charla de Amaya ha sido tan importante. Y va implícito en todo lo que ella ha dicho, pues un poco todo lo que voy a decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ir remarcando un poquito mitos que pueden interferir en poder transitar y realizar un duelo, bueno, pues de una forma pues, más satisfactoria, ¿no? Uno de los mitos que puede haber en la calle, ¿no? Acerca del duelo es que lo que necesita la persona que está viviendo un duelo es tiempo. Y por supuesto que lleva tiempo, lleva mucho tiempo, pero un tiempo haciendo algo, haciendo una serie de tareas, ¿no? Elaborando ese duelo, ¿no? Simplemente el paso del tiempo no es suficiente para elaborar un duelo, ¿no? Ya nos contaba Maya cómo nos podemos quedar atascados durante mucho tiempo en alguna de las fases del duelo, ¿no? Entonces, poder transitar esas fases durante ese tiempo, ¿no? ¿Todo el mundo hace el duelo de la misma manera? Pues efectivamente no, ¿no? Hay personas que lo llevan más dentro, hay personas que exteriorizan más, ¿no? Cada uno es muy idiosincrático, ¿no? La experiencia y de duelo de cada persona, ¿no? Del vínculo que tenía con la persona que ha fallecido, con lo que ha perdido, ¿no? El significado que le da o lo que necesita
Y muchas veces llegan a consulta, ¿no? Personas diciendo un poco que yo lo llevo peor que una amiga, porque una amiga se divorció y ya ha conocido a alguien y yo todavía no estoy preparada para conocer a alguien, ¿no? Y por comparación, ¿no? Por creer que todo el mundo transitamos esas etapas de la misma manera y en el mismo tiempo, bueno, pues nos surgen dudas, ¿no? Acerca de nuestro propio duelo o el de los demás, ¿no? El duelo se termina en un año, por supuesto que no, ¿no? A veces, ¿no? Esto que hablaba Maya tan interesante, esas creencias o esas familias, ¿no? Que de alguna manera tienen esa idea de que si no estás triste 24 horas es que no le querías, ¿no? Y bueno, hay etapas, ¿no? En las que el dolor, la tristeza, la angustia, ¿no? El desgarro de la pérdida sí puede ser muy intensa, pero bueno, ahí transitando el duelo y avanzando en esas etapas, bueno, pues a lo mejor no estoy exactamente triste o manifestando mi tristeza, ¿no? 24 horas, ¿no? Lo llevo de otra manera, pero por supuesto no quiere decir que no lo quiera o que sea menos importante para mí, ¿no? A veces también, ¿no? Sobre todo quizá, no sé, en duelos como un divorcio, otro tipo de duelos, ¿no? De alguna manera se te pide, ¿no? Que para superarlo tienes que quitarte a esa persona de la cabeza, ¿no? No puedes pensar en esa persona, tiene que desaparecer de tu vida, ¿no? Y no es así, ¿no? Al final, una de las tareas que vamos a ver es dónde ubico, ¿no? A la persona que he perdido, ¿no? No es que desaparezca, sino que esa relación se transforma o cambia mi manera de relacionarme con esa persona, ¿no? Otro de los mitos típicos es, y de hecho hay gente que dice, bueno, quizá es que no lo he superado, ¿no? Porque si lloras a veces, después de muchos años, ¿no? La creencia de no haber hecho ese duelo de forma satisfactoria, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque puede haber muchos estímulos o muchas situaciones de la vida que activan, ¿no? Recuerdos, activan sensaciones, activan emociones y el hecho de emocionarnos, llorar, conectar con un recuerdo, una pena, ¿no? No quiere decir que yo no haya hecho ese duelo con éxito, ¿vale? Y bueno, también como mito, si sigues en contacto con la persona es que estás loco, ¿no? Y bueno, ya hemos oído que no, que muchas veces necesitamos hablarle, necesitamos conectar simbólicamente, ¿no? Y tener una comunicación con la persona que hemos perdido. Básicamente, las tareas que uno tiene que realizar en el duelo, ¿no? Mientras va transitando esas etapas, ¿no? Las tareas internas que está haciendo, ¿vale? Que son importantes, es establecer una nueva relación con el objeto perdido, con la persona perdida. Va a construir un nuevo yo, una nueva identidad, ¿no? De alguna forma la persona cambia, ¿vale? También se transforma en un nuevo yo. Y una nueva relación con el mundo, ¿no? Y a lo largo de esas fases del duelo, pues vamos a ir construyendo poco a poco estas tres grandes tareas. Como estrategias de afrontamiento sencillas, ¿no? Que de alguna manera era lo que yo quería como psicóloga, decir, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago ante esta persona que está mal? ¿No? Entonces, como estrategias más sencillas, más visibles, ¿no? Más, bueno, pues son un poco estas que os cuento, ¿no? Es importante aceptar y comprender esa pérdida, ¿no? Y eso lo vamos haciendo poquito a poco, bueno, pues con esos rituales de despedida, ¿no? Con esa firma de divorcio o ese funeral, ¿no? Y poco a poco vamos construyendo la narrativa de lo que ha sucedido, ¿no? Tenemos que comprender lo que ha sucedido. Y lo hacemos, bueno, pues en esa comunicación que tenemos con las personas queridas, ¿no? Vamos contando lo que nos ha pasado, bueno, lo que le ha sucedido a la persona o por qué me he divorciado. Incluso
la comunicación con otras personas también me ayudan a ir construyendo mi narrativa, ¿no? Me van diciendo, pues sí, era una persona muy importante, o era un hombre bueno, ¿no? Y un poco en esa comunicación y en esos rituales y en ese ir contando, de alguna manera yo voy colocando, ¿no? O voy creando esa narrativa de lo que ha sucedido y por tanto voy aceptando eso que ha sucedido, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Entonces, poner palabras, ¿vale? A sentir, a lo que siento, ¿no? Identificar eso que siento, expresar esas sensaciones, esos miedos, ¿no? Poner palabras a esas reacciones que nosotros entendemos como inaceptables, ¿no? La verdad que es curioso que en temas de duelo las personas muchas veces dicen, jo, te parecerá que estoy loca, pero fíjate lo que se me ha ocurrido, ¿no? O pensarás que es una bobada, ¿no? Y no lo son, ¿no? Todo lo que parece inaceptable, extraño, complejo, contradictorio, ¿no? Es importante verbalizarlo bueno, y tratar de ir construyendo, bueno, pues lo complejo, ¿no? de este proceso, ¿no? Es importante a lo largo del camino identificar y hacer ese duelo de pérdidas secundarias, ¿no? Al final, un poco, pues eso, no solamente estoy perdiendo un trabajo, un marido, una pareja, ¿no? Sino, pues a lo mejor, bueno, pues amigos que estaban vinculados a esa relación o yo qué sé, yendo a matices, ¿no? Que te vas encontrando a medida que tú vas avanzando, ¿no? Y descubriendo, ¿no? Igual, pues yo qué sé, te has divorciado y tu marido era el que se encargaba de muchas cosas cotidianas, ¿no? De las cuentas y de pronto, bueno, pues tampoco tengo eso, ¿no? Y me voy encontrando con cosas menos importantes o con cosas muy importantes que van apareciendo, ¿no? A medida que yo avanzo en ese duelo, ¿no? Es importante, bueno, en ese momento, sobre todo al principio, claro, bajar las expectativas de rendimiento laboral, de rendimiento, de expectativas de vida, ¿no? Es un momento en el que te has roto y que lo prioritario es cuidarte, ¿no? Y dejar que te cuiden. Existe un antes, ¿no? Cuando estaba la persona querida o cuando estaba en una situación, y existirá un después, cuando he conseguido volver a construir una estabilidad, ¿no? Y entonces, ahora mismo estoy un poco en ese vacío, ¿no? En ese transitar por el desierto, que es un momento de una vulnerabilidad tremenda y es muy importante pues cuidarse uno, ¿no? Y poquito a poco ir estableciendo rutinas y paulatinamente ir encontrando pues, actividades gratificantes, personas significativas de las que bueno, ir recibiendo, ¿no? O cubriendo esas necesidades, ¿no? O roles que satisfacía la persona perdida. Bien. Estos bueno, pues son un poco los consejos que más o menos creo que todos conocemos o intuimos, ¿no? Detrás de esto, ¿no? Está la gran tarea, ¿no? De un duelo, ¿no? Que era un poco de esas que hablábamos, ¿no? Esas tareas internas en las que la persona construye una nueva relación, ¿no? Respecto al objeto perdido, a la persona perdida, ¿no? Bien, la persona tiene que intentar aceptar esa pérdida e ir abandonando las esperanzas de que la pérdida se puede revertir, ¿no? Dedicamos una parte importante del duelo que hablaba Maya, obsesiva, a lo que debería de haber sido y no fue, a lo que no debería de haber sido y sí fue, ¿no? Y estamos peleando con una realidad, con querer cambiar una realidad o con mantener esa esperanza, ¿no? De que eso cambie, ¿no? Hasta que, bueno, poco a poco vamos tomando conciencia de que no, de que eso no va a ser, ¿no? De que ya el pasado pasó, de que ahora es una nueva realidad, de que estamos aquí y que ahora me tengo que ubicar de otra manera, ¿no? Bueno, encontrar esas maneras de experimentar, expresar, canalizar el dolor, ¿no?
vamos a tener que revisar esas ataduras psicosociales con la persona perdida. Es decir, de algún modo, claro, yo tenía un proyecto con esa persona, unos sueños con esa persona, de envejecer juntos o unos proyectos, pues no sé, de tener hijos o de tener ese matrimonio para toda la vida, ¿no? Y de pronto, bueno, pues no es así, ¿no? Ha cambiado la situación y yo tengo que ir revisando todas esas creencias o todas esas expectativas que yo tenía montadas, ¿no? Y ir un poco, bueno, construyendo unas nuevas expectativas más acordes a la situación real, ¿no? Es importante realizar esas tareas inacabadas, ¿no? Decir adiós, soltar, perdonar, dejar marchar, ser perdonados, a veces a través de cartas, a veces a través de un diálogo, ¿no? Simbólico con esa persona, ¿vale? Ir cerrando un poco esas tareas, ¿no? Y ir transformando, en el caso del fallecimiento, la pérdida de una persona, ir transformando el apego en una interacción, el apego físico, ¿no? En una interacción simbólica. Otra de las tareas complejas es respecto a mi nueva identidad, ¿no? Yo, de alguna manera, mi rol, mi identidad, la persona que yo soy, ¿no? También cambia, ¿no? Yo tengo que ir construyéndolo, ¿no? Se alteran esos patrones de necesidades que tenía cubiertas, ahora no las tengo cubiertas, tengo muchísimos sentimientos encontrados, pensamientos, ¿no? Expectativas que tenía que se predicaban en la presencia de esa persona y ahora todo se ha desmoronado, ¿no? Y ahora me encuentro, bueno, pues que tengo que volver a encontrarme, ¿no? En un primer momento es tan grande ese dolor que existirán esos mecanismos de defensa que me van a ayudar a ir dosificando ese dolor, ¿no? Ir haciendo esa digestión, ¿no? Mecanismos de defensa como pueda ser la negación, como pueda ser la identificación, ¿no? De algún modo tomar el rol de esa persona, oír su música, ponerme su ropa, adoptar la identidad de esa persona, ¿no? Y poco a poco tendremos que ir dejando un poco esos mecanismos de defensa, ¿no? Y ir encontrándonos con la pena, con la tristeza de aceptar la pérdida, ¿no? Incorporar la pérdida en el marco de creencias sobre el mundo, ¿no? Al final es un poco el intentar dar sentido, ¿sí? En las creencias que tengo sobre el mundo, lo que hablaba un poco, tenemos esas creencias de que la vida es predecible, de si yo soy bueno las cosas irán bien, ¿no? Y de pronto una situación de pérdida, ¿no? O, bueno, pues iba a estar casada para toda la vida, ¿no? De pronto yo tengo que volver a darle sentido, ¿no? Y volver a ubicarme, ¿no? Dentro de esa realidad, ¿no? Entonces iremos desarrollando una nueva identidad, ¿no? Por ejemplo, una viuda. Hace poquito una paciente, ¿no? me decía que es una paciente, bueno, pues con una cierta edad, no sé, unos 55 años por ahí, ¿no? Y había perdido a sus dos padres, ¿no? Y me decía, jo, ahora soy yo, ¿no? Somos nosotros, yo y mi marido, la primera línea, ¿no? Ya no tengo al mayor, ¿no? Y ir, bueno, pues encajando esa nueva identidad, esos nuevos roles, ¿no? De ese cambio de vida que he tenido, ¿no? Y algo importante también es, de alguna manera, decidir si lo voy a superar, ¿no? Si al final hay una decisión detrás de querer superar la pérdida, ¿no? Y a veces bloqueamos los procesos de duelo porque de algún modo quiero seguir atada a esa persona o no quiero dejarle marchar o me duele... de alguna manera vivo que si suelto y lo dejo marchar le estoy traicionando de algún modo, ¿no? Entonces me quedo agarrada al dolor o me quedo en esos roles que también pueden tener incluso ciertos beneficios secundarios, ¿no? De los cuidados de los demás, ¿no? Bueno, identidades, ¿no? Se me estaban ocurriendo pues cuando alguien se queda en ese papel de viuda, ¿no? Para toda la vida. Decidir si vamos a superar esa pérdida, ¿no? Bueno, y hacer ese trabajo que llevará tiempo y esfuerzo en ir construyendo ese nuevo yo, ¿no?
Y luego con respecto al mundo, claro, a mi manera de relacionarme con el mundo, esa energía emocional que se invertía en esa relación, pues será reinvertida pues, en otras relaciones o en otras actividades gratificantes, ¿no? Incluso puede que cambie mi relación con Dios o mi relación con mi idea del mundo, ¿no? Y poco a poco vayamos cubriendo encontrando esa estabilidad, ¿no? Y encontrando en el mundo esa gratificación, esas relaciones significativas que nos hacen estar bien a todos, ¿no? Un poco así en resumen, ¿vale? Y para terminar, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Durante el duelo como acompañantes, ¿no? Pues efectivamente eso, acompañar en el duelo, ¿no? Hablamos de las 5 P's de acompañamiento en el duelo, que son la presencia, ¿no? Estoy aquí. Permiso, ¿no? Está bien lo que sucede, lo que te pasa, lo que sientes, lo que piensas y lo que está sucediendo, ¿no? Paciencia, tómate el tiempo que necesites. Previsibilidad, puedes contar conmigo. Y perseverancia, estaré mientras me necesites. Y bueno, y por mi parte ya he terminado. ¿Sí? Muchas gracias, Irene. Vamos a pasar a las preguntas. Nos escribía antes unas personas, Belén, ponía, en caso de la crisis actual, es un duelo no resuelto. No sé bien a quién iba dirigida, supongo que a Amaya, porque ha sido al principio de la charla, así que, Amaya, tú ya la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que teníamos eso y también teníamos una pregunta sobre el suicidio, que esa es muy desafiante. Bueno, en un principio la crisis actual conlleva muchísimos duelos. Entonces, en realidad es un duelo no terminado. No, estamos en una situación que no ha acabado. Cuando hablamos de la investigación sobre los procesos de duelo, un proceso de duelo lo empezamos a estudiar cuando la situación ya está terminada, cuando ya está estable, cuando la persona, cuando ha acabado, digamos, el momento crítico. Yo creo que ahora estamos en un momento de trauma social, de shock todavía, porque todavía están ocurriendo cosas, en un momento de confusión. Sí, esto si lo pensamos a nivel global. Ahora, otra cuestión es que hay muchísimos duelos individuales, ¿no? Las personas que están perdiendo a seres queridos o que han perdido a seres queridos y que se han encontrado, por ejemplo, con las dificultades de la despedida, de no poder ver a alguien. Un compañero que falleció con el COVID, ¿no? Y él decía que lo peor era para él y para los suyos el no poder despedirse, el no poder estar. Entonces, hay muchos duelos no resueltos, muchos duelos complicados, porque no ha podido hablarse, no ha podido efectuarse la despedida y entonces habrá que encontrar la manera de hacer esas tareas de las que hablaba ahora Irene con tanta claridad, ¿no? Y es acompañar a esas personas a que puedan poner palabras a lo que están viviendo. Y la situación esa del duelo de un mundo predecible, bueno, eso es algo más complicado, conlleva muchísimas cosas y todavía estamos en esa batalla. Así que veremos qué aprendemos para resolver todo lo que eso conlleva. Y luego alguna de vosotras, yo ahora no lo puedo ver, no lo sé ver, pero preguntabais sobre el suicidio, poníais algo así como que, no sé quién lo decíais, no sé si queréis decirlo en voz alta, lo habíais escrito por ahí. Igual te lo han escrito a ti, Amaya. Ah, vale. Vale, pues a ver. Sí, Belén sí, tienes razón, Lucía. Dice, el suicidio puede ser todavía un tabú social y no ayuda a realizar el proceso del duelo. ¿Cómo se podría cambiar esto? Es una pregunta muy grande para un espacio muy pequeño, Belén, así que voy a fallar en responder y yo creo que
Irene y Lucía también tendrán cosas que decir y muchas personas aquí en el grupo. El suicidio es un tabú social, es verdad, conlleva dolor, conlleva shock, conlleva culpa, conlleva a menudo vergüenza. Entonces, hay una tarea social, es verdad, pero también hay una tarea dentro de las personas que han vivido procesos de suicidio en la familia. Hay una tarea importante, que es que el suicidio conlleva mucho miedo. El miedo de cómo me va a afectar, el miedo de cómo los demás van a interpretar que hemos influido, el miedo a la crítica, el miedo a ser señalado. Y todo eso, el tabú se resuelve con aceptación, con compañía y nombrándolo. La verdad es que tenemos muchísimos más tabús en muchísimos ámbitos de los que nos damos cuenta. Así, por decir algo rápido y no enrollarme, esto es lo que se me ocurre. Irene, por favor, que eso que estabas diciendo tú un poco con la cabeza, ponlo en palabras. No, que me parece... pues bueno, todo lo que estabas hablando, ¿no? En este momento del tema del suicidio es tan complejo. Me encanta oírte, Amaya, la de matices que das, ¿no? Bueno, estas experiencias de vida tan difíciles, ¿no? Yo no sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa. Hay una cosa que sí me gustaría añadir al tema del suicidio, y es que en eso las asociaciones, el encontrarse con otras personas que han vivido lo mismo, ayuda. Yo creo que las asociaciones, la experiencia de que somos los únicos que nos ha pasado eso, esa fantasía. Y la verdad es que el suicidio es mucho más frecuente de lo que está registrado. Hay tantos tipos de suicidio, es decir, hay suicidios obvios y suicidios ocultos, suicidios enmascarados, muchos. Hay cantidad de conductas de orden suicida que no son tan evidentes y que no llaman tanto la atención. Yo creo que en todas las familias o en todos los contextos culturales nos encontramos más realidad de suicidio de la que se ha reconocido. Pero en cualquier caso, las sociedades, las asociaciones, son útiles para eso. Amaya, te interrumpo otra vez. Hay otra persona que nos preguntaba por el chat. Bueno, leo, por si acaso alguien no lo lee. Se ha hablado de soñar con la persona perdida y he oído en vídeos que es necesario para llevar y superar el duelo, que hay que soñar con este ser querido. Hace 2 meses que perdí a mi madre y no sueño con ella. ¿Es cierto entonces que el soñar ayuda al duelo y si no se hace puede afectar en la superación del duelo? ¿Quieres responder, Irene? Bien, en mi opinión no es necesario. Esto es un poco una de las cosas que hablábamos en los mitos, ¿no? No hay ninguna norma para hacer un duelo. No, el hecho de que mucha gente lo haga y que aparezca no tiene nada que ver, no es necesario para nada, ¿no? Para hacer estas tareas. Luego, incluso decir, ¿no? que es posible que, quiero decir, el tema del sueño, en la fase REM a veces nos acordaremos, a veces no. O sea, quiere decir que a lo mejor has soñado y no se ha acordado. Pero bueno, no es lo más importante. Lo más importante en este caso es que no es necesario soñar con ello, no es necesario acordarse, no es necesario ese proceso en concreto para hacer, ¿no? La tarea es aceptarlo, aceptar la pérdida y volver a encontrar una estabilidad y un bienestar, ¿no? Y un equilibrio después de esa pérdida, ¿no? En el tiempo que me lleve, de la manera que me lleve, de cada una de las personas. Y me gustaría decir que el sueño es como una lavadora, si me permitís la metáfora así, que es un poco... Soñar es como aquellas cosas que no hemos podido terminar de procesar, que son más complejas, pues a veces soñamos con ellas para acabar lo que en procesos conscientes no se ha podido terminar
de digerir. Entonces, depende muchísimo de cómo ha sido el proceso de despedida. Si se han hablado las cosas, si ha sido un camino recorrido, normalmente hay menos tareas de duelo pendientes y luego, por otra parte, 2 meses que decías, ¿no? Pues es un tiempo breve. Lo que sí creo es que hay que aceptar lo que ocurre y lo que no ocurre y vivirlo con naturalidad. A veces es más problema cómo leemos las cosas, cómo las interpretamos, que hagamos de ello algo extraño y no lo toleremos. Que nos demos permiso para vivir lo que vivimos. Solicitaban por aquí la palabra, te la voy a dar. Esta es una pregunta para Maya. Comentabas en el duelo anticipado que suele ser interesante estar en un grupo de duelo. Infrecuente, eso no lo he dicho. Infrecuente. ¿Es infrecuente? Es infrecuente, sí, porque normalmente, bueno, termina la pregunta, sí. Bueno, yo a lo que me estoy refiriendo es que, sobre todo directamente, ya lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber si hay posibilidad de que nos comunicaras si existe algún grupo. Igual me anticipo un poco, pero bueno, me parece que un dolor acompañado es menos dolor, ¿no? Gracias. Bueno, yo te decía que infrecuente porque muy a menudo en el duelo anticipado la persona está tan atareada con los procesos de acompañar a las cosas que van ocurriendo que a menudo pues no hay tiempo para el cuidador o la cuidadora. Y por otra parte es conveniente por todos los... Bueno, en Vizcaya la Diputación tiene un servicio que es Zaintzea, que es un servicio gratuito y entonces es para personas cuidadoras y suelen hacer grupos de acompañamiento a cuidadores. Y luego yo creo que la mayor parte de la gente que trabajamos en psicología y en psicoterapia en los centros privados, pues llevamos a cabo grupos de atención al duelo o en general grupos, no necesariamente específicos de duelo, porque como os decía antes, el duelo es parte de la vida de todas las personas. Estamos ya en hora. Hay una pregunta que nos han hecho por el chat. Decía, ¿por dónde empezar la curación en un abuso físico y psicológico temprano con una madre a la que después se cuida con Alzheimer, finalizando con la culpa por no haberla cuidado bien? ¿Me dejáis que dé una primera reacción a eso? Bueno, yo lo primero que te diría es que es una faena tremenda. Que lo primero es aceptar la contradicción de reacciones emocionales, que es ciertamente un examen de la vida y un examen de consistencia y de muchísimas cosas. Lo segundo que te diría es, estás hablando de trauma y de trauma, del trauma de las sombras que el trauma del abuso temprano deja. Entonces, idealmente eso requiere psicoterapia, porque ese niño o esa niña que recibió ese abuso, pues tiene unas huellas del dolor que probablemente se mezclan con lo que este hombre o esta mujer que es cuidadora en el hoy, pues está sintiendo. Probablemente, yo he oído, estaba pensando ahora en un hombre con el que trabajé, que su padre había sido alcohólico y claro, tuvo una demencia, le tenía que cuidar, lavar, hacer de todo. Cada vez que le tenía que duchar se acordaba pues de cómo le había golpeado o maltratado. Entonces, dar un espacio a que el niño, aquel que no pudo hablar, que no pudo hablar de la indefensión, del dolor, de la rabia, de la impotencia y de todo lo que ocurrió, pueda encontrar un espacio para que esa narrativa se haga de forma que el hombre o la mujer que se es hoy
pueda ver que aquella madre o aquel padre que fueron figuras violentas y dañinas, y este anciano o esta anciana al que se cuida son la misma persona, con los mismos nombres y los mismos apellidos, pero al mismo tiempo son dos personas en cierta medida, en dos periodos evolutivos diferentes. Entonces, sin duda la persona sabe eso, si no, no podría hacer los cuidados, pero que pueda tener un espacio para curar el dolor del abuso es ciertamente importante, porque estamos hablando de tratar el trauma psíquico. Irene, no sé si tú quieres decir. Bueno, efectivamente esto es un tema complejísimo, ¿no? Complejísimo y supongo que un tema grande de digerir, pues con mucho tiempo, mucha paciencia, ¿no? Y permitiendo ir dosificando, ¿no? Y permitiendo a la persona ir expresando, tomando conciencia, aceptando y atreviéndose, ¿no? a ir sintiendo y expresando todo eso, ¿no? Pero bueno, que es un tema complejísimo, ¿no? Y con emociones muy intensas y muy contradictorias, que hay que darles un espacio y una bienvenida. Supongo que habrá más preguntas. Lo que pasa es que estamos en hora, vamos a tener que dejarlo aquí. Agradeceros a todos que hayáis venido, que os hayáis apuntado, ¿no? Sobre todo agradeceros a las dos, a Maya e Irene, muchas gracias por vuestra sabiduría. Yo me quedo muy contenta, también con muchas dudas, pero bueno, ya os preguntaré. Así que nada, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos.